Hola, en este video informativo les explicaremos dos técnicas de recolección de datos que son muy importantes en la investigación cualitativa, los grupos focales y la entrevista en profundidad. Ambas técnicas nos permiten la recolección de datos e información para nuestra investigación a través de la formulación de preguntas a personas previamente seleccionadas según sus características y conocimientos. El objetivo de la aplicación de estas técnicas es analizar e interpretar los datos y resultados obtenidos, permitiendo establecer una conclusión o solución. ¿Qué son los grupos focales o focus groups? Son entrevistas grupales guiadas por un moderador entre 6 a 12 personas, enfocándose en un tema en específico. Los participantes son previamente seleccionados de acuerdo a los datos demográficos y características específicas. Se utilizan para identificar, mejorar y encontrar soluciones al problema. Las etapas para la aplicación de un focus group son plantear y definir el problema, es decir, la selección del tema. Elaborar un guión de preguntas o plan, etapas de la entrevista, la duración y los tipos de preguntas a realizar. Escoger un moderador o guía, quien será el responsable de realizar las preguntas a los participantes. Al mismo tiempo, limitar las intervenciones. Seleccionar los participantes o la población, según los datos demográficos, características y conocimientos en el tema a desarrollar. Establecer un cronograma y plan de reclutamiento. Establecer lugar y fecha en donde se realizará y a través de cuál medio se seleccionarán los participantes. Analizar los datos y resultados obtenidos. Se estudian y se interpreta la información para sacar conclusiones. ¿Qué es una entrevista en profundidad? Es un método de recolección de datos en donde un investigador o entrevistador se encarga de la realización de preguntas a un participante o encuestado. Suele ser un poco más libre en su estructura y es un poco más interactiva. Por lo general se entrevista directamente a una sola persona para obtener mejores resultados. Por otra parte, existen diferentes tipos de entrevistas de acuerdo al grado de participación del entrevistador, la formalidad y tipo de preguntas. No directiva, es flexible y se realizan preguntas abiertas. La directiva, se realizan preguntas específicas y planificadas al estilo interrogatorio. Y la entrevista semidirectiva, una mezcla entre las dos anteriores. Se sigue un guión de preguntas con derecho a improvisar. Existen componentes y momentos que una entrevista debe seguir según los conceptos de diferentes autores como Oxman, Mejía, Baeza y Van Dyck. Explican que toda entrevista debe tener unos momentos establecidos, una apertura o entrada, un desarrollo o enlace y un cierre o conclusión. Estos momentos están centrados hacia el informante y las preguntas a realizar. No obstante, la entrevista debe desarrollarse bajo ciertos aspectos y técnicas psicológicas y comunicativas que son ejecutadas por parte del entrevistador, como por ejemplo la técnica del rapport, practicar la empatía, indagar en el tema y el contexto, hacer sentir al entrevistado cómodo y en confianza, mostrar interés en el tema, ser ético, aplicar la persuasión y motivación como método para que el entrevistado continúe hablando abiertamente. Evitar y romper los silencios y pausas. La estructura de la entrevista se puede definir de la siguiente forma: el contacto, la determinación de la situación, el desarrollo y el cierre. Los pasos a seguir para realizar una entrevista en profundidad son los siguientes: definir objetivo y tema a tratar en la entrevista, seleccionar y contactar al entrevistado, diseñar el guión de preguntas, seleccionar los elementos para transcribir posteriormente la información, como por ejemplo una grabadora, cámara de video, tomar notas, entre otros. Escoger lugar, fecha y hora en donde se realizará la entrevista, según la disponibilidad del entrevistado. Análisis de los datos. Se emplea la observación y análisis crítico sobre las respuestas obtenidas del entrevistado y su comportamiento durante ella. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la entrevista debe tener el consentimiento y aprobación previa del entrevistado, como por ejemplo si desea o no ser grabado, estar informado del tema a tratar,
la fecha y lugar de la entrevista.